Para comenzar, hay que entender cómo era la mujer a los inicios de la conquista del nuevo reino de la Granada, y esto puede entenderse por medio del texto del Carnero del bogotano Juan Felipe Freire. En este puede verse cómo se ve a la mujer de la época como una figura de hermosura física y de feminidad. La apariencia exterior de la mujer abarca excesivamente toda la atención de la época, pues era lo más importante de la mujer, el cómo se veía. Es muy importante saber que, tal como este libro nos muestra, cuando se habla de mujer, únicamente se hace referencia a la mujer blanca o criolla y de estrato superior. En otras palabras, la imagen femenina del nuevo reino de la Granada tiene estrecha relación con el grupo social al que pertenecían o a su grupo étnico. Hasta ahora vemos una imagen de la mujer sumisa al hombre y cómo éste dispone de ella y de su belleza, pues la mujer para el hombre hispano era fundamental como imagen de familia y de matrimonio, vistas como materias de naturaleza mercantil. Esto también puede verse en cómo la mujer no tenía voz ni voto, ni siquiera en su vida personal, pues ella no podía escoger su cónyuge, ni en qué momento ser madre o no, era una obligación. Su rol se basaba en la obediencia. Dentro de esta implican fidelidad, castidad, honestidad, recato y sensatez, mientras en las clases bajas se reducían a las labores domésticas. Por otro lado, en un artículo de la revista Mireya realizado por Rosita Rojas en 1944, llamado Derechos Ciudadanos de la Mujer Colombiana, comienza contando quiénes eran considerados como ciudadanos desde la Constitución de 1832. En esta Constitución se exigía, para ser ciudadano, ser casado o mayor de 21 años, saber leer y escribir, tener una subsistencia asegurada. Sin ser explícito, esta Constitución excluía a las mujeres como ciudadanas. Así, en la Constitución de 1853 se comienza a ser explícito que los hombres son los únicos ciudadanos. En palabras textuales de esta Constitución, son ciudadanos los varones granadinos que sean o hayan sido casados o que sean mayores de 21 años. Para 1886, las mujeres continuaban siendo excluidas de derechos políticos, los cuales estaban relacionados con el gobierno y el Estado. Ya a finales del siglo XIX, autoras e intelectuales como Soledad Acosta de Samper empezaron a tratar temas de liberación femenina y a mostrar en sus obras una visión diferente acerca del papel que juega la mujer y su potencial en la sociedad. Una vez la mujer comprenda que puede rechazar al hombre vicioso, egoísta, de mal carácter y malo, y al mismo tiempo alcanzar a hacerse respetar por sus virtudes y su laboriosidad, la sociedad se reformará indudablemente. Frase escrita por la escritora en las primeras páginas de su obra, La mujer en la sociedad moderna, en donde ella hace una recopilación de biografías y de ejemplos de grandes mujeres virtuosas e independientes en búsqueda de que éste sea una especie de manual para la liberación y encontrar un papel digno e independiente en la sociedad, teniendo como ejemplo estas biografías de ejemplares mujeres. A pesar que en otros países, y ya desde hace tiempo venía tomando fuerza este tema, Soledad Acosta y su obra representan cómo se empezó a fomentar esta idea en Colombia, de la mujer libre, independiente, con voz y participación activa en diferentes ámbitos sociales, artísticos, económicos y políticos. Soledad, al igual que las autoras que le precedieron, buscan cambiar el pensamiento inducido y que ha sido difícil de cambiar gracias a la falta de educación de las mujeres, en especial las hispanoamericanas, siempre pensando en un futuro donde se encuentre la mujer en una posición de igualdad con el hombre. Con el movimiento reformador y el progreso social, en 1936, a las mujeres se les comenzaron a otorgar derechos políticos limitados al ejercicio de cargos públicos y su reconocimiento como autoridad. Igualmente, ya tenían la facultad de administrar sus propios bienes durante el matrimonio y se les da acceso a la universidad. Sin embargo, no sin antes presentar graves obstáculos y dificultades para ingresar. No obstante, todavía no podían votar. Por lo tanto, como afirma Rosa Rojas en su artículo, se requería una más amplia y equitativa legislación que permitiera a la mujer demostrar con hechos y méritos legítimamente adquiridos su competencia y capacidad para intervenir en los negocios públicos a la altura de cualquier varón. Luchaban por el derecho a elegir y ser elegidas. Por fortuna, el gobierno de la época era comprensivo y dio un paso más en pro de la mujer colombiana. En 1957 se le permitió el derecho al voto al género femenino. En cuanto a la violencia, las mujeres representan otro de los grupos particularmente impactados por el conflicto armado. Si bien las cifras permiten afirmar que 9 de cada 10 víctimas fatales o desaparecidas son hombres,
Es justamente en las mujeres sobre quienes recae el peso de la tragedia producida por la violencia. Desde el comienzo del conflicto armado que surgió en el país en la segunda mitad del siglo XX, los hechos de violencia han dejado huellas profundas y diferenciales en los cuerpos y en la psiquis de las mujeres, han trastocado su cotidianidad y han alterado sustancialmente sus creencias y sus formas y proyectos de vida. El impacto de la guerra sobre las mujeres está especialmente marcado por su rol tradicional asignado al cuidado y sostén afectivo del hogar. Las mujeres, por lo general, son las encargadas de la crianza de los hijos y del funcionamiento de la cotidianidad hogareña. Las mujeres directamente victimizadas o viudas, no obstante, deben seguir con estas responsabilidades y a sus múltiples y pesadas labores domésticas sumarles las responsabilidades económicas para sostener sus hogares, además de sobrellevar los impactos dramáticos que les dejaron los hechos violentos vividos. Ejemplo de esto es la historia de Margot León Gómez de Pizarro, quien era la mamá de guerrilleros, hija de coronel y esposa de almirante. Por lo tanto, sufre por la muerte de cada soldado y cada guerrillero a la vez. Pasó momentos difíciles con la captura de 4 de sus 5 hijos por el ejército y por la responsabilidad que tenía del cuidado de su esposo que estaba enfermo y nietas mientras que sus padres estaban presos. Años más tarde tuvo que pasar por la muerte de 2 de sus hijos por el conflicto armado. Para algunas mujeres, los hechos violentos las llevaron a emprender acciones en el ámbito público sin tener la debida preparación para ello. Muchas mujeres tuvieron que pasar por dispendiosas jornadas de trámites y papeleos que tuvieron que hacer para acreditar su situación de víctimas sin saber leer o escribir. Especialmente dramático resultó para muchas de ellas acreditar sus propiedades cuando estos asuntos fueron del dominio de los hombres. Sin embargo, no se dieron por vencidas y logran hacer respetar sus derechos y seguir adelante con sus vidas y las de sus hijos. A través del tiempo y ahora con una mujer con una mentalidad más abierta y que busca ser independiente, como vimos anteriormente, la mujer colombiana empieza a pedir a gritos el poder controlar y decidir sobre materia reproductiva dentro de sus relaciones íntimas. La mujer ya no solo quiere tener participación política, sino poder valer por ellas mismas, pues hasta el momento la Iglesia tenía una alta influencia sobre el país y los métodos anticonceptivos no eran bien vistos por la sociedad colombiana. La mujer reprimía su sexualidad por el pensamiento religioso y machista que se daba en la época. Como bien puede verse en el artículo de la revista Mujer, Píldora o Castidad, las mujeres empiezan a decir juntas nuestro cuerpo, nuestro yo, y crear un espacio de mujeres para mujeres, un espacio de liberación en donde alzan la voz para decirle al mundo lo que necesitan, que por medio de revistas como estas, muchas mujeres se unan para poder cambiar la educación sexual del país. Como puede notarse, pasaron más de 50 años después de las conquistas para la mujer poder decidir sobre materia reproductiva, aunque seguía habiendo una mirada negativa por parte de la sociedad religiosa y machista que aún seguía vigente. Para 2015, a pesar de todas las injusticias y desigualdades que sufren las mujeres y el largo camino que queda de lucha, se puede observar considerables cambios en la mentalidad que se tiene acerca del rol de la mujer, los derechos que ésta tiene y la participación que ejerce en importantes asuntos públicos y privados, y además, en muchos casos, siendo protagonista de estos. Es tan importante la participación de la mujer contemporánea que hasta en el país, mujeres pertenecientes a minorías étnicas están siendo principales actoras de movimientos, proyectos, entre muchos otros.